El aire de la mañana en Madrid olía a café recién hecho y a la promesa de un día soleado. Me miré al espejo, la tela blanca del vestido de novia cayendo sobre mis hombros. Era una obra de arte, pero mi reflejo me devolvía una imagen vacía. Tenía 28 años, una edad en la que se supone que todo encaja, pero a mí me faltaba la pieza más importante. O más bien, esa pieza se había ido a jugar a otro lado. Sofía, mi mejor amiga desde que teníamos uso de razón, y yo habíamos compartido secretos, risas y hasta alguna que otra decepción amorosa. Pero esto era a otro nivel. La noche anterior, la víspera de mi boda, la había descubierto. No con un desconocido, no. Con él. Con mi futuro marido. El hombre con el que juré pasar el resto de mi vida. El café se me atragantó. No sentí rabia, ni sorpresa. Solo un frío gélido que me recorría la espalda. Era como si una parte de mí ya lo supiera, como si mi instinto me hubiera estado susurrando verdades incómodas durante semanas. Y ahora, ahí estaba la prueba, servida en bandeja de plata, o mejor dicho, en la cama que debería haber sido nuestra primera noche de casados. Me senté en el borde de la cama, el vestido de novia arrugándose bajo mis manos. Recordé la última vez que vi a Sofía, riendo, brindando por nuestra amistad, por mi felicidad. ¡Qué ironía! Me levanté y caminé hacia el armario. No iba a llorar. No iba a romperme. Había algo más. Algo que había estado gestando en la oscuridad, alimentado por la traición. Saqué un sobre lacrado con un sello personal, el mismo que usábamos para nuestras cartas secretas de niñas. Dentro, no había una nota de amor ni una disculpa. Había algo mucho más potente. Un pequeño detalle que guardaba el peso de 1000 verdades. La mañana en Madrid seguía radiante, ajena a la tormenta que se avecinaba. Y yo, con la calma de quien ya ha cruzado el punto de no retorno, sonreí. Tenía un plan. El sobre lacrado, con su sello de cera roja que recordaba nuestras viejas confidencias, pesaba en mi mano. Lo abrí con cuidado, no por respeto a la tradición, sino por la precisión que mi plan requería. Dentro, no había una carta, ni un poema, ni siquiera una excusa barata. Había algo mucho más contundente. Un pequeño objeto, casi insignificante para quien no supiera su valor, pero que para mí era la llave de un mundo de verdades ocultas. Lo guardé en el bolsillo interior de mi vestido, sintiendo su frialdad contra mi piel. Salí de la habitación, dejando atrás el vestido blanco colgado, un espectro de lo que iba a ser. El pasillo estaba silencioso, la casa aún dormía, ajena a la catástrofe que había ocurrido bajo su techo. Caminé descalza por el suelo de mármol fresco, cada paso resonando en el silencio como un latido de mi propio corazón acelerado. Necesitaba aire, necesitaba poner distancia entre la pesadilla de la noche y la cruda realidad de la mañana. Me dirigí a la cocina. El aroma del café recién hecho seguía flotando, pero ahora me resultaba nauseabundo. Preparé otro, negro y amargo, sin azúcar. Lo bebí de pie, mirando por la ventana hacia el patio interior, donde las bugambillas se aferraban a los muros con una tenacidad que envidiaba. Ellas, al menos, no habían sido traicionadas. Mi mente era un torbellino, pero extrañamente, no de dolor. Era más bien una calma helada, la calma que precede a la tormenta, o quizás, la calma de quien ya ha sido golpeado por el rayo y solo espera el trueno. Recordé las miradas de él, las promesas susurradas, los planes de futuro que ahora parecían una burla cruel. Y las risas de Sofía, mi Sofía, cómplice de mis sueños, cómplice de mi ruina. La imagen de ambas, juntas, se repetía en mi cabeza, no con furia, sino con una fría determinación. No era la primera vez que sentía que algo no iba bien. Había pequeñas señales, deslices, ausencias inexplicables. Al principio, las achacaba al estrés de la boda, a la presión. Pero mi instinto, ese que ahora gritaba en mi interior, me decía que había algo más. Y la noche anterior, ese instinto se había materializado en una escena que no podía borrar. No me atreví a enfrentarlos, no entonces. La conmoción me paralizó. Pero ahora, con el sol de Madrid bañando la ciudad, la parálisis se había transformado en acción. Cogí mi bolso, un sencillo modelo de piel que usaba a diario, nada que ver con el lujo que él solía regalarme. Dentro, además del objeto del sobre, llevaba lo esencial. Las llaves de mi coche, mi teléfono,
y una pequeña libreta negra. No era mi diario personal, sino algo más práctico, más directo. Un lugar donde anotar los detalles, las pruebas, los pasos a seguir. Salí de casa sin hacer ruido. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara, un bálsamo inesperado. El sol, a pesar de todo, se sentía cálido. Me subí a mi coche, un modelo discreto pero fiable, y encendí el motor. La música sonaba suave, una melodía que solía gustarme, pero que ahora me sonaba hueca. Conduje sin rumbo fijo al principio, dejando que el coche me llevara, mientras mi mente repasaba los hechos. La traición de Sofía dolía, sí, pero era una herida superficial comparada con la profunda cicatriz que él estaba a punto de dejarme. Él era el arquitecto de mi futuro, o al menos, eso creía yo. Y ahora, iba a ser el arquitecto de su propia caída. Puse rumbo al centro. Tenía una parada que hacer, un lugar donde las cosas empezarían a tomar forma. Un lugar donde la calma aparente de mi interior se convertiría en la estrategia precisa de un juego que yo estaba decidida a ganar. El sobrelacrado, bien guardado, era mi arma secreta. Y ellos, ajenos a todo, estaban a punto de descubrir que la novia que creían destrozada era, en realidad, la jugadora más peligrosa del tablero. La mañana en Madrid era preciosa, pero para mí, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Y yo sería la directora. La mañana en Madrid seguía su curso, ajena a la vorágine que se había desatado en mi interior. El coche avanzaba por las calles, un refugio temporal antes de que la realidad me golpeara de nuevo. Tenía que poner en marcha mi plan, y para ello, necesitaba un lugar discreto, un sitio donde la calma aparente me permitiera pensar con claridad. Pensé en el café que solíamos frecuentar Sofía y yo, ese rincón escondido en el barrio de las Letras, donde las paredes parecían susurrar historias. Era un lugar lleno de recuerdos, pero ahora mismo, esos recuerdos me quemaban. Sin embargo, era el sitio perfecto. Nadie sospecharía nada. Aparqué a unas calles de distancia, para no levantar sospechas. El sol empezaba a calentar con más fuerza, y el bullicio de la ciudad se hacía más patente. Respiré hondo, intentando disipar la niebla que aún cubría mis pensamientos. Al entrar en el café, el aroma familiar a café tostado y bollería recién hecha me envolvió. Me senté en una mesa apartada, junto a la ventana, desde donde podía observar la calle sin ser vista. Pedí un cortado, cargado y sin azúcar, como mi estado de ánimo. Mientras esperaba, saqué de mi bolso la pequeña libreta negra. El objeto del sobrelacrado seguía ahí, guardado en un compartimento secreto. No iba a sacarlo todavía. Primero, necesitaba organizar mis ideas, trazar los primeros pasos. Empecé a escribir, no con la letra temblorosa de alguien destrozado, sino con la firmeza de quien ha decidido luchar. Anoté nombres, fechas, pequeños detalles que antes me parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un sentido terrible. Las ausencias de él, las miradas esquivas de Sofía, las excusas poco creíbles. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas macabro. Recordé la noche anterior, el momento exacto en que la verdad me golpeó. No fue un grito, ni una confrontación. Fue un silencio helado, una certeza que se instaló en mi alma. Verlos juntos, en esa intimidad que creía reservada solo para mí, fue como si el mundo se detuviera. Y en ese instante, algo en mí se rompió, sí, pero no de la manera que ellos esperaban. Se rompió la confianza, la inocencia, la fe ciega en las personas que más quería. Pero en su lugar, nació algo nuevo, una determinación férrea. El camarero me trajo el café. El primer sorbo me quemó la garganta, pero me hizo espabilar. Miré la libreta, y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Tenía que ser inteligente, no podía dejar que la rabia me cegara. Mi venganza, si es que se le podía llamar así, no sería impulsiva. Sería calculada, precisa, como un golpe de bisturí. Pensé en él, en el hombre con el que iba a casarme. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Y Sofía? Mi amiga, mi hermana de otra madre. ¿Desde cuándo se conocían en secreto? Las preguntas se agolpaban, pero no había tiempo para el lamento. Había que actuar. Saqué la fotografía antigua en blanco y negro de Elena y Sofía de niñas. Ambas sonriendo, con las rodillas raspadas y los dientes de leche a medio caer. Una imagen que ahora me parecía una cruel ironía.
Las dos juntas, riendo, jugando a ser mayores, soñando con el futuro. ¿Quién les iba a decir que ese futuro acabaría siendo una pesadilla compartida? Guardé la foto de nuevo en la libreta, junto a mis notas. Cada detalle era una pieza más del tablero. El café se acabó. El sol ya brillaba con fuerza en la calle, y la gente paseaba ajena a mi drama. Salí del café, sintiendo el peso de la libreta en mi bolso, el peso de mi nuevo propósito. Ya no era la novia ilusionada a punto de dar el sí, quiero. Era una mujer traicionada, sí, pero también una estratega. Y ellos, mis verdugos, estaban a punto de descubrir que la víctima estaba a punto de convertirse en la cazadora. El primer paso estaba dado. Ahora, solo quedaba seguir adelante, paso a paso, hasta que la verdad saliera a la luz y ellos pagaran por su traición. El día, que había empezado gris y desolador, empezaba a tomar un tinte de oscura determinación. El peso de la libreta en mi bolso era un ancla, una promesa de que no me iba a hundir. El café se había enfriado, pero el ardor en mi garganta se había transformado en algo más, algo que me impulsaba hacia adelante. Salí del local, la luz del sol de Madrid picándome en los ojos, obligándome a entrecerrarlos. La gente pasaba a mi alrededor, cada uno inmerso en su propia vida, ajenos al terremoto que yo acababa de experimentar y que ahora intentaba controlar. No podía volver a casa. No todavía. Necesitaba un lugar donde poder pensar con la cabeza fría, donde la rabia no me ahogara por completo. Recordé un sitio, un lugar al que acudía cuando necesitaba desconectar, cuando el mundo me agobiaba. Un parque tranquilo, no muy lejos de allí, con un estanque y unos bancos de madera escondidos entre los árboles. Era perfecto. Un oasis de calma en medio del caos. Conduje sin prisas, dejando que la música suave de la radio me acompañara en silencio. Cada semáforo en rojo era una pausa para respirar, para asimilar. Las imágenes de la noche anterior seguían apareciendo en mi mente, como fragmentos de un espejo roto. Él, mi prometido, con una expresión que no reconocía, y ella, Sofía, mi mejor amiga, mi confidente, con una complicidad que me heló la sangre. No fue un encuentro furtivo y avergonzado, era algo más profundo, más arraigado. Y eso era lo que más dolía. Llegué al parque y aparqué el coche. El aire olía a hierba recién cortada y a tierra húmeda. Caminé por los senderos, buscando mi rincón habitual. Lo encontré, un banco de madera bajo un viejo olivo, con vistas al estanque. Me senté, sintiendo la frescura de la madera bajo mis manos. Saqué la libreta de mi bolso. El sobrelacrado seguía ahí, dentro, su contenido aún intacto. No era el momento de desvelar todo. Primero, tenía que organizar la información, trazar el plan maestro. Abrí la libreta y repasé mis notas. Los nombres, las fechas, los pequeños detalles que había ido recopilando a lo largo de los meses. Las ausencias de él, las excusas poco convincentes, las llamadas cortadas de repente. Las miradas de Sofía, esquivas cuando creía que no la veía, cargadas de una tensión que ahora entendía. Todo encajaba. Era como si hubiera estado viviendo en una burbuja, ciega a la realidad que se desarrollaba a mi alrededor. Recordé la tarde de hace unas semanas, cuando ella me contó que había estado enferma y que había pasado un par de días en casa, recuperándose. Mentira. Ahora lo sabía. Y él, que se suponía que estaba trabajando hasta tarde, ¿dónde estaba realmente? Las preguntas se agolpaban, pero no había tiempo para el lamento. Había que actuar. Saqué la fotografía antigua en blanco y negro de Elena y Sofía de niñas. Ambas sonriendo, con los dientes de leche asomando y las rodillas raspadas. Una imagen que antes me llenaba de ternura, y que ahora me provocaba una punzada de dolor. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo habían podido traicionar nuestra amistad, nuestra confianza, de una forma tan cruel? Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era de tristeza, sino de rabia contenida. Una rabia fría, calculada. Ya no era la chica ingenua que creía en el amor eterno y en la amistad incondicional. La vida me había dado un golpe brutal, pero me había enseñado una lección valiosa. Y esa lección era que, a veces, para sobrevivir, hay que luchar. Y yo estaba lista para luchar. Guardé la fotografía de nuevo en la libreta. Cada detalle era una pieza más del tablero de ajedrez que se estaba jugando. El sol empezaba a descender,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El aire se volvía más fresco. Me levanté del banco, sintiendo el peso de la libreta en mi bolso, el peso de mi nuevo propósito. Ya no era la novia a punto de dar el sí, quiero. Era una mujer que había visto la verdad, una mujer que estaba dispuesta a todo para que se hiciera justicia. El camino de vuelta al coche fue más decidido. Ya no había titubeos. El plan estaba tomando forma en mi mente, cada paso cuidadosamente calculado. Ellos creían que me habían destrozado, que me habían reducido a una víctima. Se equivocaban. Yo era la jugadora, y estaba a punto de mover ficha. El día, que había empezado con la desolación de la traición, terminaba con la determinación de la venganza. Y mi venganza iba a ser implacable. El aire de Madrid, esa noche, pesaba más de lo normal. Una humedad pegajosa se adhería a la piel, como si la propia ciudad estuviera sudando la angustia que yo sentía. Había pasado poco tiempo desde aquel día, apenas unas horas, pero sentía que el mundo se había puesto patas arriba. Me encontraba en mi piso, uno de esos sitios pequeños y acogedores del barrio de Malasaña, donde las paredes parecen susurrar historias de otros tiempos. La luz tenue de una lámpara de pie arrojaba sombras alargadas, haciendo que los muebles parecieran figuras fantasmagóricas. Sentada en el sofá, con las piernas recogidas bajo el pecho, repasaba mentalmente cada detalle. No era sorpresa, eso era lo peor. La intuición, esa vocecita que a veces ignoramos por completo, me había estado avisando desde hacía semanas. Había visto miradas, gestos, la forma en que se evitaban cuando creían que no me daba cuenta. Elena, mi mejor amiga desde la infancia, la que conocía todos mis secretos, y David, el hombre con el que iba a casarme en apenas 24 horas. La imagen de ellos juntos, en ese lugar que nunca debieron pisar, se repetía en mi cabeza como una película de terror. Cogí el móvil, la pantalla iluminando mi rostro pálido. Dudé. ¿Llamarles? ¿Gritarles? ¿Desahogarme con alguien? ¿Pero con quién? Elena era la única persona con la que compartía estas cosas. Y ahora era ella la protagonista de mi pesadilla. David, mi futuro marido, el pilar en el que confiaba, el hombre que me prometió un para siempre. Las promesas se habían roto, se habían hecho añicos contra la dura realidad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad se extendían hasta el infinito, un mar de destellos que no lograba calmar mi tormenta interior. Recordé la conversación que tuve con mi madre la semana pasada, ella siempre tan prudente, tan observadora. Me dijo algo sobre que a veces, lo que más duele, es lo que más nos enseña. En ese momento, me pareció una tontería, pero ahora, con el corazón hecho trizas, empezaba a comprender. La rabia se mezclaba con una tristeza profunda, una sensación de vacío que me oprimía el pecho. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Tanto tiempo planeando nuestra boda, nuestras vidas, ¿y todo era una farsa? Me sentí estúpida, ciega, engañada por las dos personas en las que más confiaba. En la mesita de la sala, a mi lado, reposaba un objeto que había sido un regalo de David hace poco. Era un colgante de plata con un diseño de olivo entrelazado, un símbolo que él decía que representaba la unión, la fuerza, la paz. Ahora, me parecía una burla cruel. Lo cogí, la plata fría contra mi piel. La cadena era fina, delicada, pero el peso en mi mano se sentía insoportable. Lo miré fijamente, intentando encontrar algún significado, alguna señal que me hubiera pasado por alto. Pero solo veía la traición reflejada en su brillo apagado. El silencio de la noche era ensordecedor. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana, resonaba en mi cabeza. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Necesitaba hacer algo, necesitaba reaccionar. Pero, ¿qué? La desesperación amenazaba con consumirme, pero una chispa de algo más oscuro y decidido, empezaba a prender en mi interior. Ya no era solo dolor. Era algo más. Algo que me impulsaba a seguir adelante, a no quedarme quieta, a no ser la víctima. La noche era larga, y yo tenía mucho que pensar. El futuro, que hasta ayer era un camino claro y feliz, ahora se presentaba como un laberinto oscuro y lleno de trampas. Y yo, aunque con el alma rota, estaba decidida a encontrar la salida. La noche se alargaba, pesada, densa. El piso de Malasaña, mi refugio,
Se sentía ahora como una jaula. Las sombras danzaban en las paredes, burlándose de mi confusión. Miré de nuevo el colgante de plata. El olivo. ¡Qué ironía! David, el hombre que me prometió un futuro tranquilo, fuerte como un árbol centenario, se había revelado como una rama podrida, lista para romperse. Me levanté, sintiendo un hormigueo helado en las extremidades. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire, necesitaba pensar lejos de estas 4 paredes que guardaban el eco de mis ilusiones rotas. Mi cabeza daba vueltas, un torbellino de imágenes, la sonrisa falsa de Elena, la mirada esquiva de David, la fecha de la boda grabada a fuego en mi retina. 24 horas. 24 horas para que todo se desmoronara. Abrí la puerta y salí a la calle. El aire de Madrid, a pesar de la hora tardía, seguía pegajoso, cargado de un bochorno que no era solo climático. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran, la ciudad nocturna desplegándose ante mí como un mapa de decepciones. Cada farola, cada escaparate, cada pareja que pasaba de la mano era un recordatorio de lo que había perdido, o de lo que nunca tuve realmente. Recordé entonces el parque, el que visité por la mañana, buscando un respiro. El lugar con el estanque, los árboles viejos, el banco solitario. Sí, allí. Necesitaba ese silencio, esa paz aparente, para ordenar el caos que me invadía. Conducir hasta allí me dio tiempo. Tiempo para que la rabia, esa emoción cruda y primaria, empezara a dar paso a algo más frío, más calculado. La desesperación seguía ahí, un nudo en el estómago, pero ahora venía acompañada de una determinación férrea. Llegué al parque y aparqué. La quietud era casi palpable. La luna se filtraba entre las ramas de los árboles, dibujando figuras fantasmagóricas en el suelo. Me dirigí a mi banco, el del olivo. Me senté, sintiendo la madera rugosa bajo mis dedos. Saqué mi libreta. El diario personal con tapas de cuero desgastado. No era el momento de las lágrimas, era el momento de la acción. Abrí la libreta, mis dedos temblando ligeramente. Repasé las notas, los detalles que había ido anotando, las piezas sueltas de un puzzle que ahora encajaban a la perfección. Las ausencias de David, las excusas de Elena, las miradas cómplices que yo, en mi ceguera, había ignorado. Era todo tan obvio, tan evidente. ¿Cómo no lo vi antes? Cerré los ojos, intentando controlar la respiración. La traición dolía, sí, pero el dolor se estaba transformando. Se estaba curtiendo, endureciendo. Ya no era la novia ilusa a punto de casarse. Era otra persona. Alguien que había visto la verdad a través de un cristal sucio y ahora la veía clara, nítida, aterradora. Saqué la fotografía antigua en blanco y negro. Elena y Sofía, niñas, riendo a carcajadas. Mi corazón dio un vuelco. Esa inocencia, esa amistad pura que creía inquebrantable, mancillada. Me pregunté si ellas, en aquel entonces, habrían imaginado el final de su historia. Yo, desde luego, no. Volví a guardar la libreta en el bolso. El peso de la misma era ahora diferente. Ya no era el peso de las promesas rotas, sino el de la estrategia que se estaba gestando. El aire fresco de la noche empezaba a calmarme, a centrarme. Miré hacia el cielo, hacia las estrellas indiferentes. Ellas no sabían nada, pero yo sí. Y eso lo cambiaba todo. Me levanté, la decisión firmemente instalada en mi mirada. Tenía que seguir adelante. Tenía que actuar. La noche era larga, pero mi propósito era más firme que nunca. El aire fresco de la noche me golpeó la cara al salir del parque. La decisión ya no era un murmullo en mi cabeza, sino un grito sordo que resonaba en mis entrañas. Ya no era la novia despechada que se lamentaba en la oscuridad. Era otra persona. Una que había visto la verdad, cruda y descarada, y que ahora se preparaba para la batalla. La calle estaba casi desierta, solo algún coche solitario rompiendo el silencio. Madrid, a esas horas, se volvía cómplice de secretos. Me dirigí hacia la zona de Chueca. Necesitaba un lugar donde pensar con la cabeza fría, lejos de los fantasmas de mi piso. Un bar discreto, con poca gente, donde pudiera sentarme a observar y planear. Elegí uno pequeño, de esos con luces tenues y mesas de madera oscura, donde la música sonaba a un volumen que permitía hablar sin gritar. Pedí un vaso de vino blanco, seco,
que me ayudara a aclarar las ideas. Mientras sorbía el vino, mi mirada se posó en la fotografía antigua en blanco y negro que guardaba en el bolso. Elena y yo, riendo a carcajadas, con los dientes de leche asomando. Éramos tan inocentes, tan ajenas a lo que el futuro nos depararía. La traición de Elena dolía más que la de David. Con él, quizás, había una pizca de ilusión ciega por mi parte, una fe desmedida en las promesas. Pero con Elena era diferente. Era mi hermana elegida, la confidente de mis alegrías y mis miedos. Ver esa foto ahora era como ver un vestigio de un mundo que ya no existía, un mundo que ellas dos se habían encargado de destruir. La rabia volvía a ascender, pero la controlé. El vino, la noche, la soledad. Todo conspiraba para darme la calma que necesitaba. Saqué el diario personal con tapas de cuero desgastado del bolso. Había anotado cada detalle sospechoso, cada mentira, cada excusa barata. Ahora, esas notas dispersas empezaban a formar un patrón aterrador. Los retrasos de David, las llamadas urgentes de Elena, las ausencias inexplicables. Todo encajaba. Eran piezas de un rompecabezas macabro que yo, en mi afán por creer en el cuento de hadas, había ignorado. Recordé entonces algo que David me había dicho hace poco, una frase que entonces me pareció romántica. El amor verdadero lo supera todo, mi vida. Nada puede separarnos. Qué irónico. El amor verdadero, o más bien la falta de él, era precisamente lo que nos estaba separando. Y la supuesta mejor amiga era la que cavaba la tumba de nuestra relación. El camarero se acercó a preguntar si quería otra copa. Negué con la cabeza. No necesitaba más alcohol. Necesitaba un plan. Un plan que las hiciera pagar por el daño causado, por la humillación. Miré a mi alrededor, observando a la gente que entraba y salía, ajena a mi tormenta interior. Nadie sospechaba la furia que se estaba gestando en mí. Saqué el sobrelacrado con un sello personal del bolso. Era de David. Lo había encontrado entre sus cosas esta mañana, antes de salir corriendo. Una carta, escrita a mano, con un remitente desconocido. No la había abierto. Ahora, sin embargo, sentía la tentación. ¿Sería una confesión? ¿Una disculpa anticipada? O quizás, peor aún, una burla más. Decidí dejarlo para más tarde. Primero, tenía que trazar mi estrategia. La venganza, como dicen, se sirve en plato frío. Y yo estaba dispuesta a cocinar el plato más amargo que jamás hubieran probado. La noche madrileña, con sus luces y sus sombras, se convertía en el escenario perfecto para mi renacer. Ya no era la víctima. Era la arquitecta de su caída. El camarero recogió la copa vacía. Sus ojos, amables pero distantes, me miraron con esa curiosidad disimulada que se adivina en quien ha visto pasar 1000 historias tras la barra. Negué con la cabeza, indicando que no quería nada más. Me quedé observando el sobrelacrado. Era de David. Lo había encontrado entre sus cosas esa misma mañana, antes de salir huyendo de mi piso, de mi vida desmoronada. Una carta, escrita a mano, con un remitente que no reconocía. La tentación de abrirla era casi física, un cosquilleo en las yemas de los dedos. ¿Sería una confesión? ¿Una disculpa anticipada? O quizás, peor aún, una burla más, un último clavo en el ataúd de lo nuestro. Decidí dejarlo para más tarde. El tiempo, ese viejo conocido, me había enseñado que la paciencia era un arma poderosa. Primero, tenía que trazar mi estrategia. La venganza, como dicen, se sirve en plato frío. Y yo estaba dispuesta a cocinar el plato más amargo que jamás hubieran probado. Mi mirada vagó por el local. Luces tenues, mesas de madera oscura, el murmullo de conversaciones ajenas a mi drama. Chueca, a esas horas, se volvía cómplice de secretos. Era un buen lugar para pensar, para desgranar los hechos, para convertir la rabia en algo más calculador. Miré la fotografía antigua en blanco y negro que aún tenía en la mano. Elena y yo, niñas, riendo a carcajadas, con los dientes de leche asomando. Éramos tan inocentes, tan ajenas a lo que el futuro nos depararía. La traición de Elena dolía más que la de David. Con él, quizás, había una pizca de ilusión ciega por mi parte, una fe desmedida en las promesas. Pero con Elena era diferente. Era mi hermana elegida,
la confidente de mis alegrías y mis miedos. Ver esa foto ahora era como ver un vestigio de un mundo que ya no existía, un mundo que ellas dos se habían encargado de destruir. Saqué mi diario personal con tapas de cuero desgastado del bolso. Había anotado cada detalle sospechoso, cada mentira, cada excusa barata. Ahora, esas notas dispersas empezaban a formar un patrón aterrador. Los retrasos de David, las llamadas urgentes de Elena, las ausencias inexplicables. Todo encajaba. Eran piezas de un rompecabezas macabro que yo, en mi afán por creer en el cuento de hadas, había ignorado. Recordé entonces algo que David me había dicho hace poco, una frase que entonces me pareció romántica. El amor verdadero lo supera todo, mi vida. Nada puede separarnos. Qué irónico. El amor verdadero, o más bien la falta de él, era precisamente lo que nos estaba separando. Y la supuesta mejor amiga era la que cavaba la tumba de nuestra relación. El camarero se acercó de nuevo, esta vez para recoger la copa vacía. Le sonreí, un gesto mecánico. No necesitaba más alcohol. Necesitaba un plan. Un plan que las hiciera pagar por el daño causado, por la humillación. Miré a mi alrededor, observando a la gente que entraba y salía, ajena a mi tormenta interior. Nadie sospechaba la furia que se estaba gestando en mí. Me levanté. El vino me había dado la calma necesaria. Ya no era la novia despechada que se lamentaba en la oscuridad. Era otra persona. Una que había visto la verdad, cruda y descarada, y que ahora se preparaba para la batalla. La noche madrileña, con sus luces y sus sombras, se convertía en el escenario perfecto para mi renacer. Ya no era la víctima. Era la arquitecta de su caída. Salí del bar, el aire fresco de la noche golpeándome la cara, una caricia helada que me recordaba que la vida seguía, y que yo estaba decidida a reclamar mi parte. El sobrelacrado seguía en mi bolso, un misterio pendiente, pero ahora sentía que tenía el control. El aire de la calle me sentó bien. La furia, antes un volcán a punto de estallar, se había convertido en una brasa latente, controlada. Caminé sin rumbo fijo por las calles de Chueca, dejando que mis pies me llevaran. Madrid, de noche, tenía ese no sé qué, una mezcla de misterio y vida que te envolvía. Las luces de los locales, los murmullos de la gente, todo era un telón de fondo para mis pensamientos. Me detuve frente a un escaparate. Un reflejo fugaz me devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. Tenía los ojos encendidos, una determinación que antes no existía. Ya no era la tonta enamorada que creía en cuentos de hadas. Era alguien que había despertado, y que estaba lista para la acción. Saqué el sobrelacrado del bolso. La tentación seguía ahí, punzante. ¿Qué guardaría David ahí dentro? ¿Una última jugada, una trampa más? O quizás, solo quizás, una grieta en su armadura de mentiras. Pero no, aún no era el momento. La paciencia, esa virtud que tanto me había costado aprender, era mi mejor aliada ahora. Recordé la cara de Elena. Esa sonrisa falsa, esa complicidad fingida. Pensar en ella, mi hermana elegida, la que juraba estar a mi lado en las buenas y en las malas, me revolvía el estómago. La foto que llevaba en el bolso, esa imagen de niñas riendo, se sentía como una burla cruel. Éramos tan diferentes entonces, tan ajenas a la podredumbre que se escondería bajo la superficie. Caminé un poco más, buscando un lugar donde sentarme, donde el mundo pareciera detenerse por un instante. Encontré un banco en una plaza pequeña, apenas iluminada. El silencio era casi total, roto solo por el lejano murmullo de la ciudad. Saqué el diario personal. Sus tapas de cuero desgastado parecían guardar secretos de toda una vida. Abrí una página al azar. Las anotaciones de David, sus excusas poco creíbles, sus ausencias misteriosas. Todo cobraba un sentido espeluznante. Las piezas del puzzle encajaban, formando una imagen desoladora. El amor verdadero lo supera todo, me había dicho él. ¡Qué ironía! El amor verdadero, o la ausencia de él, era precisamente lo que había roto todo. Y Elena, mi amiga, había sido la encargada de dar el golpe de gracia. Sentí una punzada de dolor, pero la ahogué. No había espacio para el victimismo, solo para la estrategia. Me levanté del banco. La noche madrileña era mi cómplice. Tenía que pensar con claridad,
lejos de las emociones que me habían paralizado hasta ahora. El sobrelacrado seguía en mi bolso, un cabo suelto que resolvería más adelante. Ahora, lo importante era trazar el plan. Un plan que no dejara lugar a dudas, que les hiciera entender el daño que habían causado. La venganza, sí, pero una venganza inteligente, calculada. No iba a ser una reacción impulsiva. Sería una obra maestra. El aire fresco me llenó los pulmones. Sentí una energía nueva, una fuerza que me empujaba hacia adelante. Ya no era la mujer destrozada que había salido de casa. Era otra. Una que había visto la verdad, por muy dura que fuera, y que ahora estaba lista para luchar. La batalla acababa de empezar, y yo estaba decidida a ganarla. El aire fresco de la noche me despejó la cabeza. Caminaba sin rumbo, dejando que mis pies me guiaran por las calles aún bulliciosas de Madrid. La ciudad, con sus luces de neón y el murmullo constante, era un bálsamo para el alma herida, un escenario perfecto para la metamorfosis que sentía nacer en mi interior. Ya no era la misma. La rabia, antes un torrente descontrolado, se había transformado en una brasa paciente, un fuego lento que prometía quemar con precisión. Me detuve frente al escaparate de una tienda de ropa. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. Tenía la mirada intensa, un brillo nuevo en los ojos que delataba una determinación férrea. La ingenuidad de la novia ilusionada se había desvanecido, reemplazada por la astucia de quien ha aprendido a leer entre líneas, a desconfiar de las apariencias. El sobrelacrado, aún en mi bolso, era un recordatorio constante de David, de sus promesas vacías y de la verdad que se escondía tras ese sello personal. ¿Qué guardaría? ¿Una última trampa? ¿Una confesión tardía? Por ahora, no importaba. La paciencia era mi arma secreta, y la estaba afilando. Recordé la cara de Elena, mi supuesta mejor amiga. La imagen de su sonrisa, tan dulce y a la vez tan falsa, me revolvió el estómago. La foto antigua que llevaba conmigo, la de nosotras de niñas riendo a carcajadas, parecía una burla cruel. Éramos tan diferentes entonces, tan ajenas a la podredumbre que se ocultaría bajo la superficie de nuestras vidas. Era esa traición, la de Elena, la que más me dolía. La de David, bueno, con él siempre existió una pizca de ceguera voluntaria, una fe desmedida en su palabra. Pero Elena era la otra cara de la moneda, la confidente, la hermana elegida. Busqué un lugar donde sentarme, un rincón tranquilo donde el mundo pareciera detenerse. Encontré un banco en una plaza pequeña, apenas iluminada por una farola solitaria. El silencio, roto solo por el eco lejano del tráfico, me permitió concentrarme. Saqué mi diario personal, sus tapas de cuero desgastado guardando el peso de mis secretos y mis desengaños. Abrí una página al azar. Las anotaciones sobre David, sus excusas, sus ausencias inexplicables. Todo encajaba ahora, formando un patrón aterrador. El amor verdadero lo supera todo, me había dicho él. ¡Qué ironía! La falta de amor, la traición, era precisamente lo que nos había destrozado. Y Elena, mi amiga, había sido la artífice de la caída. Sentí una punzada de dolor, pero la ahogué. No había espacio para el victimismo, solo para la estrategia. Me levanté del banco, la noche madrileña era mi aliada. Tenía que pensar con claridad, lejos de las emociones que me habían paralizado. El sobrelacrado seguía en mi bolso, un cabo suelto que resolvería más adelante. Ahora, lo crucial era trazar el plan. Un plan que no dejara lugar a dudas, que les hiciera pagar por el daño causado. La venganza, sí, pero una venganza inteligente, calculada. No sería una reacción impulsiva. Sería una obra maestra. El aire fresco me llenó los pulmones. Sentí una energía nueva, una fuerza que me empujaba hacia adelante. Ya no era la mujer destrozada que había salido de casa. Era otra. Una que había visto la verdad, por muy dura que fuera, y que ahora estaba lista para luchar. La batalla acababa de empezar, y yo estaba decidida a ganarla. El pendrive, guardado en un bolsillo interior, pesaba como una losa, cargado de información que podría ser mi arma definitiva. El peso del pendrive en el bolsillo era un recordatorio tangible de la verdad. No era solo información, era la llave para desmantelar la farsa que David y Elena habían construido. Me detuve en un cruce.
Las luces de los coches pasaban como destellos fugaces, cada uno llevándose un trozo de la noche, pero dejando intacto el nudo en mi garganta. Necesitaba un lugar seguro, un sitio donde poder desgranar todo aquello sin interrupciones, sin el riesgo de ser vista. Pensé en mi piso, pero estaba demasiado cargado de recuerdos, de la imagen de una vida que ya no existía. Necesitaba un espacio neutral, un refugio temporal. Recordé un pequeño hotel discreto cerca de la Gran Vía, uno de esos lugares que pasan desapercibidos, perfectos para desaparecer por un tiempo. Conduje con calma, sin prisas, pero con una determinación férrea que me impulsaba hacia adelante. El motor del coche de alta gama ronroneaba bajo mi control, un sonido que antes asociaba a la seguridad y el lujo que creía tener. Ahora, solo era una herramienta más en mi arsenal. Al llegar, aparqué en el garaje subterráneo, sintiéndome como una espía en una misión. El recepcionista, un hombre mayor con cara de cansancio, apenas me miró al hacer el check-in. Una habitación anónima, sin lujos, pero limpia y silenciosa. Era todo lo que necesitaba. Subí por el ascensor, las puertas metálicas cerrándose a mi alrededor como si me aislaran del mundo exterior. Al entrar en la habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, respirando hondo. El silencio era casi total, solo roto por el leve zumbido de la climatización. Saqué el pendrive del bolsillo. La luz tenue de la lámpara de noche se reflejó en su superficie metálica. Era pequeño, discreto, pero contenía el poder de derribar a dos personas que habían significado el mundo para mí. Me senté en la cama, la tela crujiendo bajo mi peso. Con manos temblorosas, conecté el pendrive a mi portátil. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de carpetas. Había correos electrónicos, mensajes, incluso algunas grabaciones. Cada archivo era una puñalada, pero también un paso más cerca de la justicia que merecía. Revisé los mensajes de David, sus excusas para sus ausencias, las fechas que no cuadraban. Y luego, los de Elena, llenos de una falsa preocupación, de palabras vacías que ahora resonaban con una crueldad insoportable. Había una carpeta titulada Pruebas. Ahí dentro, el corazón me dio un vuelco. Eran las pruebas irrefutables de su relación, las fechas, los lugares, las conversaciones. Todo estaba ahí, expuesto, crudo, sin filtros. La imagen de Elena y David, riendo juntos en una foto borrosa, me hizo cerrar los ojos con fuerza. ¿Cómo habían podido? ¿Cómo habían sido capaces de jugar así con mi vida, con mis sentimientos? Pero el dolor, por intenso que fuera, no me paralizaba. Al contrario, me daba fuerzas. Miré el sobrelacrado que aún llevaba conmigo. Quizás ahora era el momento de abrirlo. La curiosidad me corroía. ¿Qué más guardaría David? ¿Alguna última jugada? ¿Alguna pista que pudiera usar a mi favor? Con cuidado, rompí el sello. Dentro, encontré un par de folios. Eran extractos bancarios. Movimientos extraños, transferencias a cuentas desconocidas. Algo no encajaba. David no era tan listo como creía. Había dejado rastros, huellas que ahora me servían en bandeja. La noche avanzaba, pero yo seguía absorta en la pantalla, desentrañando cada detalle, cada mentira. Cada palabra, cada fecha, cada transferencia era una pieza más del rompecabezas. La rabia se había calmado, dejando paso a una fría determinación. Ya no había espacio para las lágrimas, solo para la estrategia. Había pasado de víctima a estratega, de novia engañada a arquitecta de su propia venganza. El plan se estaba formando en mi mente, nítido, detallado, implacable. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y lo haría. Por mí. Por la mujer que fui y la que estaba naciendo. El hotel se convirtió en mi cuartel general, la noche en mi aliada. El amanecer traería consigo el inicio de la ejecución. El amanecer se filtraba por las persianas entreabiertas del hotel, tiñendo la habitación de un gris pálido. Había pasado la noche en vela, con el portátil abierto sobre las rodillas, desgranando cada detalle, cada prueba. El pendrive, ese pequeño objeto que prometía tanto poder, se sentía ahora casi tibio. Las transferencias bancarias que encontré en el sobrelacrado de David, sumadas a los correos y mensajes de Elena, formaban un cuadro macabro. No era solo una infidelidad, era un plan. Un plan que involucraba dinero, mentiras y, sospechaba,
algo más oscuro. Me levanté de la cama, los músculos agarrotados por la inmovilidad. La luz del día, por tenue que fuera, me recordaba que el tiempo apremiaba. Ya no podía quedarme escondida en esta habitación anónima. El hotel, un refugio temporal, se había quedado pequeño para la magnitud de lo que estaba a punto de desatar. Necesitaba un lugar más operativo. Un sitio donde las piezas del puzzle pudieran encajar con precisión milimétrica, lejos de miradas indiscretas. Pensé en el garaje. El coche de alta gama seguía allí abajo, esperándome. Un símbolo de la vida que me habían arrebatado, pero que ahora se convertía en mi herramienta de batalla. Las llaves, que guardaba en el bolsillo de mi chaqueta, me pesaban. Cada vez que las tocaba, sentía la vibración de la potencia bajo mi control. No era solo un coche, era mi movilidad, mi anonimato, mi escape. Salí de la habitación, asegurándome de no dejar nada atrás. La recepcionista ya no estaba, reemplazada por un chico joven con auriculares, absorto en su móvil. El checkout fue rápido, casi un trámite. Un recibo de hotel con una fecha comprometedora, nada más. Lo arrugué y lo tiré a la papelera del vestíbulo. Ese lugar ya no existía para mí. Bajé al garaje. El aire era denso y olía a combustible y a humedad. Mi coche brillaba débilmente bajo la luz fluorescente, un depredador silencioso en la penumbra. Al sentarme al volante, la familiaridad del cuero y el olor a nuevo me envolvieron. Pero hoy, esa sensación era diferente. Ya no era el confort de antes, era la frialdad de una máquina lista para la acción. Conecté el pendrive al puerto USB del coche. La pantalla del sistema de navegación se iluminó, mostrando un mapa de Madrid. Pero yo no iba a navegar. Iba a usar la conexión para algo más. Había estudiado los archivos durante horas, identificando patrones, direcciones, nombres. David no era tan listo como creía. Había dejado un rastro digital, un hilo del que yo iba a tirar hasta desmantelar toda su red. Conduje sin rumbo fijo al principio, dejando que el motor dictara el ritmo. La ciudad despertaba lentamente a mi alrededor. Las persianas de las tiendas subiendo, los primeros cafés abriendo sus puertas, el murmullo creciente de la vida madrileña. Pero para mí, el mundo se había reducido a la pantalla del coche y a la información que contenía el pendrive. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que ser rápida, precisa. La información que había recopilado no solo me confirmaba la traición, sino que me daba pistas sobre los negocios turbios de David. Había nombres, fechas, cantidades, cosas que podían hacerle mucho daño. Y Elena, mi supuesta mejor amiga, estaba en medio de todo. La imagen de su rostro, tan dulce y a la vez tan falsamente inocente, me provocaba náuseas. Me detuve en un semáforo. Miré a mi alrededor. La gente paseaba, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. ¿Cómo podían vivir sus vidas con tanta normalidad, sabiendo lo que yo sabía? Sentí una punzada de soledad, pero la ahogué. No había lugar para la compasión, ni para la duda. Solo para la ejecución. Arrancó el motor de nuevo, con una urgencia renovada. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Había un lugar, un pequeño local de copas en un barrio discreto, que David solía frecuentar. Un sitio donde se reunía con gente interesante. Y yo iba a visitarlo. Iba a ser la invitada inesperada, la que traía consigo la verdad. La noche aún era joven, pero mi plan ya estaba en marcha. El amanecer ya no era el final de la noche, sino el principio de mi venganza. El coche se deslizó por las calles aún somnolientas de Madrid. Las luces de los faros cortaban la penumbra, y cada semáforo en rojo era una pausa forzada, un momento para repasar la información que bullía en mi cabeza. Las transferencias bancarias, los correos electrónicos, las fechas que no cuadraban. David había sido descuidado, o quizás, en su arrogancia, pensó que yo nunca llegaría a descubrirlo. La imagen de Elena, con esa sonrisa tan falsa que ahora me revolvía el estómago, se repetía una y otra vez. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo dos personas que supuestamente significaban todo para mí habían sido capaces de urdir tal engaño? El pendrive conectado al sistema del coche era mi brújula. Me guiaba por las entrañas de la ciudad, hacia ese local de copas que David frecuentaba. Un lugar sin pretensiones, de esos que pasan desapercibidos para la mayoría,
pero que para él, según las pistas, era un punto de encuentro clave. Un lugar donde se movía dinero y se cerraban tratos que olían a podrido. Me sentía como una detective, una de esas de película, pero la realidad era mucho más cruda, más personal. El volante, antes un símbolo de libertad y placer, ahora se sentía como el timón de un barco en plena tormenta. Al llegar al barrio, el ambiente cambió. Las calles se estrecharon, las fachadas de los edificios se volvieron más antiguas, y el aire se cargó de un olor diferente, una mezcla de fritanga y algo más. Menos agradable. Aparqué a unas calles de distancia, en una zona donde no llamara la atención. No quería llegar en mi coche de alta gama, eso sería como anunciar mi presencia. Bajé y me eché la chaqueta por encima, sintiendo el peso del pendrive en el bolsillo interior. Me acerqué al local. Era pequeño, con una puerta metálica cerrada y unas pocas mesas de terraza vacías. Parecía cerrado, pero sabía que a ciertas horas, y para ciertas personas, las puertas se abrían. Saqué mi móvil. Tenía un número guardado, uno que David me había dado tiempo atrás para emergencias. Ahora, esa emergencia era él. Llamé. La voz al otro lado sonó áspera, desconfiada. ¿Quién llama?, preguntó sin preámbulos. Soy yo, respondí, intentando que mi voz sonara firme, segura. Necesito hablar con David. Es urgente. Hubo un silencio tenso al otro lado. Podía oír murmullos de fondo, como si estuvieran en medio de algo. David no está. ¿Quién eres tú, en realidad? Soy alguien que sabe cosas. Cosas que a David le importan. Dile que si no quiere que su pequeña red de negocio se desmorone antes de lo esperado, que me espere aquí. En 10 minutos. Colgué antes de que pudiera responder. No tenía ni idea de si David estaría allí, ni de si esa persona le transmitiría el mensaje. Pero era mi única baza. Me senté en un banco de piedra cercano, fingiendo leer un libro que llevaba en el bolso, pero mis ojos no se despegaban de la puerta del local. El corazón me latía con fuerza, un tamborileo incesante contra mis costillas. Cada minuto que pasaba era una eternía. Pasaron 5 minutos. Luego 7. Justo cuando empezaba a pensar que todo había sido en vano, la puerta metálica se abrió con un chirrido. Salió un hombre corpulento, con una mirada que me escrutó de arriba abajo. No era David. Era uno de los nombres que había visto en los correos. Me levanté, el libro cayendo al suelo sin que me diera cuenta. ¿Tú eres la que llama?, preguntó el hombre, su voz grave retumbando en la calle vacía. Sí, afirmé, intentando mantener la calma. He dicho que quiero hablar con David. El hombre sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos. David está ocupado. Pero yo me encargo de sus asuntos. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. Sentí un escalofrío. La información que tenía en el pendrive era comprometedora, pero ¿estaba preparada para exponerla ante un desconocido? Miré hacia la entrada del local, esperando ver la figura de David. Pero solo estaba él, el hombre de mirada fría. Era el momento. Tenía que decidir si dar el primer paso o retirarme. El peso del pendrive en mi bolsillo se hizo más intenso. Era la llave, pero también el peligro. El hombre me miró con una mezcla de curiosidad y desdén. Su mandíbula se tensó, y por un instante creí ver un atisbo de reconocimiento en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como apareció. David está ocupado, repitió, su voz un gruñido grave que parecía sacado de las entrañas del callejón. Pero yo me encargo de sus asuntos. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. La información que llevaba en el pendrive era explosiva, capaz de hundir a David y a todos los que le rodeaban en un lodazal de escándalos y juicios. Pero, ¿estaba preparada para soltarla así, a un desconocido que se hacía llamar el encargado de sus asuntos? Mi instinto me gritaba peligro, pero la rabia, esa que me había acompañado desde que descubrí la verdad, me impulsaba a seguir adelante. No había vuelta atrás. No. Tengo que hablar con David, insistí, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Es algo personal. Algo que solo él puede escuchar. El hombre soltó una risa seca, sin alegría. Personal, ¿eh? David tiene muchas cosas personales. Y muchas de ellas las gestiono yo. Así que, si no quieres perder el tiempo, habla. O vete.
Me quedé paralizada. Sentí la tentación de dar media vuelta, de volver al coche y desaparecer, de olvidar que esto había ocurrido. Pero la imagen de Elena, de su traición, de cómo había destrozado todo lo que creía que teníamos, me ancló al suelo. No podía dejarlo así. No después de todo lo que había planeado. Está bien, cedí, intentando sonar resignada, no asustada. Si no está David, te lo diré a ti. Pero más te vale que se lo hagas llegar. Y que le digas que se trata de la Operación Ícaro. Al oír esas palabras, la expresión del hombre cambió. Sus ojos se entrecerraron, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. Se acercó un paso, su mirada ahora fija en mí, escrutándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda. «¿Operación Ícaro?», repitió, su voz más baja, más cautelosa. «Eso no es un asunto que se trate en la calle, señorita». «Pues ya ves», repliqué, sintiendo una punzada de triunfo. «Tengo aquí pruebas. Transferencias, correos, mensajes, todo. Y si David no quiere que su preciada operación se convierta en el escándalo del siglo, debería estar hablando conmigo ahora mismo». El hombre dudó. Podía ver la lucha en su interior, la indecisión entre seguir sus órdenes de desconfianza y la urgencia que mis palabras habían provocado. Finalmente, suspiró, un sonido pesado y resignado. «Espera aquí», dijo, sin mirarme. Se dio la vuelta y entró de nuevo en el local, cerrando la puerta metálica tras de sí. Me quedé sola en la calle, el silencio roto solo por el lejano murmullo del tráfico. El corazón me latía desbocado, una mezcla de miedo y adrenalina recorriendo mis venas. Había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a ver si mi plan, tan meticulosamente elaborado, empezaba a dar sus frutos. Me senté de nuevo en el banco de piedra, intentando parecer tranquila, pero por dentro, era un torbellino. El pendrive en mi bolsillo se sentía como una bomba a punto de estallar. Y yo era la que tenía el detonador. Pasaron unos minutos que me parecieron horas. El hombre volvió a salir, pero esta vez no estaba solo. A su lado, asomando por la puerta, estaba David. Su rostro, al verme, pasó de la sorpresa a la furia contenida. No esperaba esto. No esperaba que yo fuera capaz de llegar tan lejos. «Tú», dijo, su voz áspera, llena de incredulidad. «¿Qué haces aquí?» Me levanté lentamente, mi mirada fija en la suya. «Vine a hablar contigo, David. Tengo algo que necesitas saber». El hombre corpulento se apartó, dejándonos a solas en la entrada del oscuro local. El aire se sentía denso, cargado de tensión. Era el momento. «¿Y de qué se supone que quieres hablar conmigo?», preguntó David, sus ojos brillando con una amenaza velada. Saqué el pendrive del bolsillo. «De esto», dije, extendiéndoselo. «De todo lo que has estado haciendo. De la Operación Ícaro. Y de Elena». La mención de Elena pareció golpearle. Su rostro se contrajo, y por un instante, vi una chispa de pánico en sus ojos. El hombre a su lado dio un paso al frente, pero David le hizo un gesto para que se detuviera. «No sé de qué hablas», mintió David, pero su voz tembló ligeramente. «Oh, sí que lo sabes», respondí, una sonrisa amarga dibujándose en mis labios. «Lo sé todo. Y ahora, tú también lo sabes. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto, David?» El silencio se extendió entre nosotros, pesado y expectante. El destino de David, y quizás el mío propio, pendía de un hilo. El último rayo de sol se colaba por la persiana entreabierta, pintando franjas doradas sobre la moqueta desgastada del apartamento. Un apartamento que, hasta hace poco, había sido mi refugio, mi nido de ilusiones. Ahora, solo era un mausoleo de promesas rotas. El silencio era denso, pesado, roto solo por el tic-tac impaciente de un reloj de pared que parecía burlarse de mi lentitud. Me levanté de la cama, el cuerpo agarrotado, como si cada músculo se negara a cooperar. La resaca emocional era peor que cualquier resaca de alcohol. Me miré en el espejo del baño. Los ojos, hinchados y enrojecidos, parecían pertenecer a otra persona. Una extraña con la mirada perdida, despojada de toda la chispa que solía tener. Me pasé agua fría por la cara, intentando despertar de esta pesadilla que se había instalado en mi vida. Cada gesto era un recordatorio de lo que había sucedido,
de la traición más cruda y dolorosa. El café humeaba en la taza, pero su aroma amargo no lograba reconfortarme. Sentada a la mesa de la cocina, con la vista perdida en la ventana que daba a un patio interior gris, repasaba mentalmente los últimos acontecimientos. La noche anterior. La noche de la boda. El día que debía ser el más feliz de mi vida se había convertido en el más oscuro. Pero no era sorpresa. No del todo. Esa era la cruda verdad que me carcomía por dentro. Yo lo sabía. Lo había sabido antes de que pasara. Un suspiro escapó de mis labios, un sonido apenas audible. Había preparado mi respuesta, mi venganza, con la misma meticulosidad con la que había planeado mi boda. Cada detalle, cada palabra, cada movimiento, estaba calculado. No iba a ser una víctima. No iba a permitir que me pisotearan. La imagen de ellos dos, juntos, me revolvía el estómago. Pero esa imagen, en lugar de hundirme, me daba la fuerza que necesitaba. Recogí mi bolso del suelo, sintiendo el peso familiar de mis pertenencias. Dentro, entre las cosas habituales, había algo que no pertenecía a mi vida cotidiana. Un sobre lacrado con un sello personal. Lo había guardado con cuidado, esperando el momento adecuado. Y ese momento había llegado. Salí a la calle, el aire fresco de la mañana picándome en la piel. Las calles de Madrid empezaban a despertar, ajenas al drama que se desarrollaba en mi interior. Caminé sin rumbo fijo al principio, dejando que mis pies me llevaran. Pasé por delante de la floristería donde habíamos elegido las flores para la ceremonia. Las rosas rojas marchitas que me habían regalado hace unos días parecían mirarme desde el escaparate, un símbolo cruel de lo que se había marchitado entre nosotros. Me detuve frente a una cafetería bulliciosa en la Gran Vía. El murmullo de la gente, el tintineo de las tazas, creaban una cacofonía que me resultaba extrañamente tranquilizadora. Pedí un café solo, sin azúcar, y me senté en una mesa apartada, observando a la gente pasar. Cada rostro, cada conversación, era un mundo aparte, una historia que yo no conocía. Saqué el sobre lacrado de mi bolso. El sello, con mi inicial entrelazada con un pequeño olivo, era un recordatorio de mi propia identidad, de quién era yo antes de que todo se desmoronara. Lo abrí con cuidado, desplegando el contenido. Eran unas copias. Documentos que probaban la verdad que yo ya conocía, pero que ahora tenía en mis manos, tangible, irrefutable. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Ya no veía a la persona triste y abatida de esta mañana. Veía a alguien con determinación, con una chispa renovada en los ojos. La pena seguía ahí, latiendo en mi pecho, pero ahora estaba envuelta en una capa de acero. El plan estaba en marcha. La justicia, a mi manera, iba a ser servida. El sol, ahora más alto en el cielo, bañaba la ciudad con una luz brillante. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ver el camino. No era un camino fácil, lo sabía, pero era el mío. Y estaba decidida a recorrerlo hasta el final. El final que yo había diseñado. Eso es todo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más videos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el video y qué te gustaría ver en los próximos videos. Recuerda que tenemos otros videos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo video.